Señora Presidenta, ¿es verdad que quiso renunciar 2 veces y el primero Tarola la convenció para que siga en el cargo? Totalmente falso. En pocas palabras, ¿cómo resumiría este corto tiempo que tiene en Palacio? Mire, inicialmente asumí la responsabilidad en ese llamado de la Constitución por haber sido la primera vicepresidenta de la República luego del golpe de Estado que diera Pedro Castillo. Me siento en esa gran responsabilidad, pero con una gran preocupación por lo que en estos 40 y tantos días están generándose violencias, destrozos, muertes, que jamás pensé que así recibirían a la primera mujer presidenta en 201 años de nuestra vida republicana. El país está convulsionado socialmente. ¿Puede dormir bien en las noches? La preocupación no nos deja dormir, muchas veces no nos deja tomar nuestros alimentos de manera tranquila, porque como mujer y como madre me preocupan todos nuestros hijos de todo el Perú. Los presidentes siempre tienen a una persona a quien escuchan más. ¿Quién es su principal consejero? Mi conciencia. Presidenta, se han producido más de 50 muertos. ¿Se siente responsable de alguna de ellas? No, porque en principio creo que mi deber como presidente y conforme al marco constitucional y las leyes es velar por la vida y la salud de los 33 millones de personas. La violencia no ha venido desde el gobierno. Los enfrentamientos se han dado en mitad de esas protestas violentas. Hay un derecho a la protesta pacífica y lo ampara la Constitución. En algún momento yo fui parte de esas marchas de protesta y he salido a marchar y a reclamar reivindicaciones laborales, sociales, de justicia social. Pero jamás levanté mi mano para incendiar, tomar aeropuertos o querer bloquear carreteras, porque ahí ya estaría irrumpiendo con el derecho que ya no es mío, sino de mi prójimo. Es verdad. Las bancadas de izquierda la llaman traidora y hasta le dicen fujimorista que gobierna con la derecha. ¿Qué les respondería? Bueno, ellos vacaron a Pedro Castillo. La izquierda con sus votos vacaron a Pedro Castillo. En consecuencia, Pedro Castillo los tendría que llamar a ellos traidores y no a Dina Boluarte. En este momento, ¿quiénes son los principales enemigos y traidores del Perú? Yo creo que los que están generando la violencia, el caos y el terror con una plataforma política y no con una agenda social que el país y las hermanas y hermanos del Perú necesitan. Nunca se ha visto a una masa tan violenta en las calles. ¿Cómo explica tanto odio? ¿A qué lo atribuye? Yo creo de que ha habido toda una organización con suma anticipación. Me da la impresión que el presidente que dio el golpe de Estado no quería quedarse solamente 5 años, como democráticamente en la alternancia se debe dar, sino más de los 5 años. Como ya lo dijo en algún momento un congresista hace como 15 años, cuando tomemos el poder nos quedamos 20 años. ¿Y a través de qué mecanismos iba a hacer eso Pedro Castillo? Este congresista ya lo dijo, hay una fuerza paramilitar que está generando la violencia, pero quiero decir al pueblo peruano que esa fuerza paramilitar no la organizó Dina Boluarte. Yo tengo más de 40 días nada más en el gobierno y entré a ser presidenta sin saber que iba a haber un golpe de Estado y sin saber que Pedro Castillo se pondría al margen de la ley. Como jefa de Estado recibe informes de inteligencia. ¿Qué tan grave es la crisis que vive el país? Gracias a Dios esta está bajando. Al inicio era una situación como POSCOR, que yo lo llamé, porque reventaba acá una toma de aeropuerto Arequipa, Cusco, Apurímac, Huánuco, Huancayo, Ayacucho. Está bajando. Creo que las peruanas y peruanos estamos entendiendo que la única forma de poder
desarrollar nuestro país y resolver los problemas es en paz. Diversos analistas, militares y policías ven a remanentes de Sendero Luminoso detrás de estas protestas. ¿También lo ve así? Bueno, hay algunos dirigentes en algunas regiones que han sido identificados por la policía, pero también por el Ministerio Público, en el sentido de que son expresidiarios acusados por Sendero Luminoso, quienes estarían liderando estas movilizaciones. Pedro Castillo dio un golpe de Estado el 7 de diciembre y usted era su vicepresidenta. ¿En algún momento supo que eso iba a pasar? Nunca. ¿Pero por qué? Si estaba tan cerca de él. Con Pedro Castillo yo había tomado mi distancia de agosto del 2022, porque era arar en el desierto. Se le recomendaba una cosa, otra cosa, nunca me oía, porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Nunca me oyó el expresidente, entonces yo decía, ¿a qué voy a Palacio a recomendar o sugerir algo si no me va a escuchar? Pero usted y tomé distancia. Usted es una persona inteligente, ¿nunca lo sospechó? No. La verdad, él tenía un grupo muy reducido de ministros con quienes conversaban y dialogaban. Hasta en una ocasión, cuando había un consejo de ministros y dijeron, sin micrófonos, acá vamos a ver, y planteaba este tema de la cuestión de confianza. Y algo quiso decir el ministro del Interior, algo quiso decir. Y ahí un ministro le dijo, cállate, eso lo vamos a ver en un momento reservado. Y la que luego fue premier le dijo, sí, lo vemos en un momento reservado. Entonces era un grupo pequeño que discutían sus temas. ¿Cuándo se empieza a alejar de Pedro Castillo y por qué? Porque veía que no había ningún cambio en nombrar ministros, en nombrar viceministros, en nombrar personas que pudieran trabajar de manera idónea en el aparato estatal. Señora Dina, pero las denuncias sobre la corrupción de Castillo y su entorno salían todas las semanas y eran muy graves. ¿Alguna vez lo encaró? ¿Le dijo algo? ¿Le dijo, qué te pasa, Pedro? ¿En qué estás? Sí, no solamente una vez, sino en reiteradas oportunidades. Cada vez que salía en la noticia le preguntaba qué tan comprometido él estaba como presidente. ¿Y qué le respondía? Que no. ¿Se arrepiente de haber dicho que si vacaban a Castillo usted también se iba? No, porque la coyuntura de ese momento, y eso es lo que no sabe la población de Puno, y si me permite lo voy a explicar brevemente. Apenas llegamos a Puno ese día, alguien del público, enviado por una tercera persona, me alcanzó una nota y me dijo, vicepresidenta, renuncie usted. Y allí el presidente me da el micrófono y yo digo, a mí nadie me va a decir irresponsablemente que renuncie al cargo de vicepresidenta. Cuando hoy en el Congreso se está debatiendo la moción de vacancia. Si con esa moción de vacancia, que no tiene sentido jurídico, ni constitucional, ni político, vacan a un presidente, entonces yo me voy, porque mañana pasado igual van a tener que vacar si es que vacan tan fácilmente un presidente. O sea, fue en ese contexto político que se dijo, y aquí estoy en el mandato constitucional, asumiendo la presidencia luego de un golpe de Estado que el mismo Pedro Castillo lo ha dado. ¿Por qué dijo que Puno no es el Perú? ¿No cree que eso indignó más aún a la población de esa región? No. Primero, si se han malinterpretado mis palabras, yo quiero pedir disculpas públicas a las hermanas y hermanos y a toda la región de Puno, a quienes amo con sumo corazón. Como ministra de Estado, he trabajado más en la región de Puno porque sentí que la pobreza allí es de atender de manera rápida. Cuando dije esa expresión fue que mi deber como presidenta era para cuidar a los 33 millones de peruanos, no solamente Puno, o no solamente Arequipa, o no solamente Apurímac, sino los 33 millones de peruanas y peruanos. ¿Qué siente cuando en algunas zonas del país le gritan Dina, asesina y guerra civil? Tristeza,
porque ellos saben, los que gritan, que Dina no es ninguna asesina. Es una madre de familia que ama y quiere de corazón a los 33 millones de mujeres y hombres de nuestro país. ¿Es cierto que el Perú ha perdido 30.000 millones de soles desde el inicio de estas protestas? Sí, y no solamente eso, sino de aquellas muertes que estos señores gritan en las calles. Aproximadamente 12 fallecieron por las carreteras bloqueadas porque no llegaron a tiempo al hospital. O como por ejemplo los señores haitianos, 4 creo de ellos en Puno, no tuvieron acceso de poder llegar al hospital porque no los permitieron llegar a los hospitales. ¿Siendo purimeña considera que sus paisanos la quieren? Mire, yo recuerdo cuando fui a hacer el cierre de campaña a mi tierra Purímac, la tierra del Taita Arguedas y de nuestra gran Micaela Bastidas. No había un espacio para un alma más en esas plazas tremendas y hermosas de la capital de Apurímac, el querido Abancaicito. Mi pueblo me quiere, yo sé que me quiere. Yo sé que en algún momento aquellas mentes radicales van a tener que, supongo yo, retroceder en su pensamiento radical, porque eso no es Apurímac. Apurímac es de un corazón munay, son hoikuban, munaykuiki, y hasta maseikuna. ¿Por qué Betsy Chávez la odia? ¿Cuál fue el problema que tuvo con ella? Ninguna. Yo quisiera que usted le haga esa pregunta a ella, porque de mi lado no tengo ningún sentimiento de nada. La considero como una mujer profesional y creo que con ambiciones de poder. Pero ella y Aníbal Torres están siendo sindicados como los instigadores del golpe de Estado, ¿es así? Creo que Betsy Chávez y el asesor de la PCM de entonces le deben una respuesta al país. Muchos la cuestionan a usted porque no decía nada cuando Aníbal Torres amenazaba con que iba a correr ríos de sangre en el Perú. ¿Qué tiene que decir? Al doctor Aníbal nadie le podía hacer entender para que pueda cambiar su modo de dirigirse al pueblo peruano. Cuando tuvo esas expresiones hacia la periodista, hacia una periodista, no recuerdo su nombre, yo lo llamé varias veces, no me contestó, sin embargo hablé con su asesor, le dije, mira, sería bueno que pida disculpas. Me dijo, imposible que eso pueda hacerlo el doctor. Cuando conversaba a solas con Castillo, ¿qué le decía? ¿Cree que está preso con justicia? Él ha cometido un delito y está en prisión por el Poder Judicial, y el Poder Judicial tendrá que resolver mediante el proceso que corresponda la situación de Pedro Castillo. Correcto, pero está preso justamente Pedro Castillo, de una manera justa. Obviamente, él salió, se puso al margen de la ley, y quien se ponga al margen de la ley es la que tiene que accionar como corresponde. Ajá. ¿Qué piensa que ya existe una moción de vacancia en su contra? Sí, y es propuesta por estos señores de izquierda radical que no se sabe qué quieren. Primero dijeron adelanto de elecciones, luego renuncia a Dina Boluarte, ahora piden vacancia a Dina Boluarte, luego piden cambio de la mesa directiva, pues que se pongan de acuerdo qué quieren. Algunos analistas consideran que usted tiene una posición tibia y no rompe con su pasado. ¿Cree que una asamblea constituyente sería algo bueno para el Perú? En este momento creo que no es la oportunidad, porque hay situaciones tan importantes que resolver. Salimos de una pandemia, luego nos llovió sobre mojado la guerra de Rusia y Ucrania. Ha entrado en crisis toda la zona agrícola. Es momento de hacer una asamblea constituyente ahora, cuando la gente no tiene para comer y el próximo año va a ser peor. Yo creo que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Organicemos al pueblo para que si quieren hacer una asamblea constituyente, no depende de Dina Boluarte. Es el pueblo a través de un referéndum seguramente que tendrá que pedirlo al pueblo. Pero usted, en lo particular,
¿considera que una asamblea constituyente es lo más propicio para el Perú? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la Constitución que tenemos, a pesar que esta ha sido muy modificada, hay algunos capítulos y ojalá esta más bien se resuelva a través de reformas constitucionales como el capítulo económico, por ejemplo, o como por ejemplo decir que la educación es un servicio y no un derecho, o como por ejemplo decir que la salud es un servicio y no un derecho. Yo creo que hay que corregir. Sí. Usted dijo que los tiempos de Dios son perfectos para la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿a quién le debería tocar el turno, según usted, para proponer esa asamblea? ¿A este Congreso o al próximo? No, yo creo que no es... ¿O cuándo? No es tanto del Congreso ni nada. Primero hay que explicarle al pueblo que usted habrá visto, lo han entrevistado a un señor que vino de Puno y le dijeron ¿qué es una asamblea constituyente? Y el señor no sabía. Sí. Hay que educar al pueblo qué cosa queremos conseguir a través de una asamblea constituyente. Y eso toma tiempo. Que el pueblo sepa qué cosa quiere a través de esa. ¿Cuánto tiempo toma eso? Lo de Chile, ¿cuánto tiempo llevó? Años, años. Yo sé que años tampoco vamos a esperar para ello, ¿cierto? Pero de manera democrática, explicándole al pueblo, no generando violencia. ¿Por qué estigmatizan el tema de la Asamblea Constituyente con violencia radical? Eso no corresponde. El pueblo quiere justicia, sí. Quiere equidad, sí. ¿Quieren mejores hospitales? Sí. ¿Quieren mejor educación? Sí. Si esto a través de la Constitución les podemos brindar en buena hora. Varias veces con muchos congresistas he dicho, pero ustedes ¿por qué no plantean ahora? Tanto dicen Asamblea Constituyente, pues modifiquen los artículos de la Constitución, que con eso podríamos ir dando pasos. ¿Estaría de acuerdo para una nueva Constitución? No. ¿Que reemplace la del 93? Mira, esta, la de la 93, ya ha sido modificada, es una Constitución parchada. Hay formas. Ahorita, por ejemplo, si tanto les molesta el capítulo económico, pues planteen una reforma al capítulo económico. Y seguimos caminando con la del 93. Correcto. ¿Cuál es el problema? El tema es generarle los derechos con esta Constitución, o reformándola, o en adelante, con una asamblea constituyente, pero donde la población entienda qué cosa vamos a tratar en esa asamblea constituyente, pues bienvenido. Pero si vamos a ir a asamblea constituyente y te bloqueo carreteras, asamblea constituyente y te rompo aeropuertos y te incendio ministerios públicos y te incendio comisarías y demás y te genero muertes en el camino y así, así no. Algunas organizaciones de derechos humanos dicen que el ejército ha cometido matanzas extrajudiciales y la señalan a usted como responsable. ¿Cuál sería su respuesta? Mire, yo creo que esas afirmaciones son o falta de conocimiento o son expresamente deliberadas. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero yo no tengo comando. Es decir, yo no voy y le digo, oye, hagan esto o hagan aquello. Hay un poder ejecutivo, a través del Consejo de Ministros se toman los acuerdos y luego para abajo es el ministro del Interior, de Defensa, quienes con los generales, tanto de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, coordinan las acciones conforme el protocolo y conforme el marco legal que también a ellos los acoge. Es evidente que hay radicales que están aislando ciudades. ¿Por qué se demoran tanto en desbloquear las carreteras? Desbloqueamos. Hoy día podemos desbloquear todas. Hace poco hemos tenido solamente 6 carreteras bloqueadas. Correcto. Y al día siguiente aparecen otras más. ¿El intento sincronizado de tomar 5 aeropuertos a la vez es un acto de terrorismo? Yo creo que sí, porque esto está concatenado y cuando está concatenado y generas terror y generas muerte, ¿cómo se califica eso?
Algunos señalan a este gobierno como cívico-militar. ¿Usted cómo lo definiría? No, este es un gobierno de una mujer provinciana que solo quiere trabajar en paz y en calma. Y exhorto a la población peruana a reflexionar, a aquellos que están todavía sumidos en estas ideas beligerantes y violentas. Basta, el Perú quiere paz. ¿Cuál es la razón por la que varios presidentes de América Latina se han solidarizado con Pedro Castillo? Bueno, yo a mis colegas de estos países vecinos les digo, si es que la ideología permite defender a un presidente que ha roto el Estado, ha quebrado el derecho, el Estado de Derecho, ha quebrado la democracia con un golpe de Estado y encima está acusado por corrupción. Si eso los hace una defensa ideológica, qué pena por ellos. En periódicos importantes de Francia, Inglaterra, Estados Unidos se difunde la narrativa que a Pedro Castillo, tanto el Congreso como la derecha, le ha dado un golpe de Estado por racismo. ¿Por qué no se hace una campaña para desmentir esas versiones? Sí, yo creo que nos han ido ganando en la narrativa. Para empezar, quien ha dado el golpe de Estado es Pedro Castillo y nadie más. En su legítimo derecho y deber, el Congreso ha convocado en ese momento a un pleno y han votado. Y 101 congresistas han votado por la vacancia luego del golpe de Estado de este señor. ¿Se reafirma en que va a terminar su mandato? En cuanto el Congreso defina la fecha de las elecciones, estaremos inmediatamente convocando a esas elecciones generales y el día que tenga que entregar el mandato, estaré retirándome con la conciencia tranquila y con la frente en alto de haber servido a mi país de manera honesta, resolviendo los problemas de los que más necesitan. ¿Cuál sería su mensaje final a la población? A mis hermanas y hermanos del Perú, les digo a todos ellos, trabajemos con esa responsabilidad que somos peruanos y como tal necesitamos mandar un mensaje al mundo que no somos un país violento, que no somos un país radical, que queremos desarrollarnos, que queremos trabajar, que queremos estudiar en calma y en paz. Y para finalizar siempre voy a usar las palabras de nuestro incanato, Amayuya, Amasúa, Amajeya, y les digo a mis hermanos, Sumagyata Yankasun, Amasuaspa, Amayuyaspa, Amajeya Caspa. Antes que termine este video, no olvides suscribirte para que estés al tanto de toda nuestra información política.